Ahora sí que me confundí con los días. Bueno, en realidad ayer no me pude conectar, pero no puedo dejar de pasar para conversar, para compartir, para poder seguir actualizando información aquí en esta sesión de por dónde empiezo a sanar, que como siempre les digo, no hay nada que sanar, es información para integrar. Hola, bienvenidos. Entonces, la idea es que nosotros podamos no solamente comprender, porque muchas veces cuando nosotros comprendemos nos frustramos. Ya entendí por qué mi mamá se portaba de esta manera. Ya entendí por qué mi papá se portaba de esto. Vi un video que me dice la razón por la cual ellos, o yo tengo esta enfermedad, o yo tengo una pareja tóxica, o mis hijos están pasando por eso, o por qué yo no salgo adelante. Ya lo entendí. El entendimiento te puede llevar a muchísima frustración, porque ¿y ahora qué hago con eso? Ya entendí de dónde vienen las cosas y eso es parte de la solución, el saber el origen. Pero ¿qué hago con eso? Porque mientras que no me entere en el corazón, paréntesis, el niño interior habita en el corazón y ahí hay un montón de información guardada. Y si mi niño no se entera de lo que yo comprendí, la vida va a seguir igualita. Voy a seguir pasando por las mismas situaciones, nada más que ahora con la culpa de saber mucho, pero no saber qué hacer con eso. Entonces, es muy importante entender el sentir. Hace 2 jueves les di un ejercicio de cómo sentir al niño, cómo preguntarle al niño qué es lo que quiere, qué es lo que siente, para poderlo corregir. También hay mucha información aquí de cómo hacer las cartas de drenaje, a quién se las dirijo. Es una metodología sumamente sencilla para poder dejar ir eso que está adentro como una bomba de tiempo y que ahora yo le puedo dar permiso a mi niño, a mi niña, que se exprese lo que nunca ha podido. Pero que ya pasó, ya todo el tiempo está atrás, ¿para qué sigo yo con el mismo tintín de estar pensando en lo de atrás? Yo simplemente voy a visitar el pasado para que mi mente le permita a mi niño expresar lo que nunca pudo expresar, para que pueda desahogarse. ¿Pero para qué? ¿Ya qué importa? Bueno, porque esa información que está comprimida dentro de ti, en tu corazón, está determinando la frecuencia que tú estás enviando afuera y esa frecuencia determina los resultados que tienes. Si quieres cambiar los resultados y has hecho muchísimo esfuerzo, has hecho muchas cosas y no tienes resultados, es porque no has podido cambiar la información, la programación que tiene tu niño guardado en el corazón. Entonces, para yo poder cambiar la frecuencia que estoy enviando afuera, tengo que cambiar la percepción que tiene el niño de la situación que vivió. Y para eso necesito visitarlo conscientemente. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que aunque ustedes visiten el pasado, el niño al principio, como nunca le has prestado atención, así como tú te sentiste ignorado de pequeño por tu mamá y por tu papá, tú lo sigues haciendo igual con tu niño. Entonces, como tú nunca le has prestado atención, el niño no sabe que a ti te interesa, pues como buen niño no te va a soltar toda la información de una vez, te va a ir dando de poquitos, mientras que va teniendo la certeza de que puede contar contigo. Entonces, hay que tener paciencia con ese niño que ha estado herido adentro, que yo he ignorado toda mi vida. Y no voy a pretender que porque hoy yo vi un video, entonces voy a comunicarme con mi niño y voy a esperar que me diga todo lo que siente y todo lo que le ha estado mortificando por dentro. Porque hay que construir la confianza entre la relación del adulto y el niño. Entonces es muy importante tener paciencia e ir por capas. Por eso les digo que tenemos las famosas capas de cebolla, porque mi niño necesita sentir que de verdad cuenta conmigo para poderme compartir información, para poder permitirse sentir
sin el miedo y el juicio que yo tengo en mi cabeza, que fue lo que yo escuché y es el guión que yo tengo de la forma como me trato a mí mismo. Si ustedes se paran por un momento a escuchar sus pensamientos, se van a dar cuenta que es el mismo discurso que tenía mamá y papá cuando ustedes estaban pequeños. Entonces ahora a ustedes no le hacen falta tener a mamá y a papá a un lado diciéndoles cosas feas porque ustedes se las dicen a ustedes mismos. Entonces, ¿cómo le va a tener confianza el niño a alguien que le sigue maltratando y le sigue diciendo cosas feas? Que si yo le permitiera a mi peor enemigo decirme todas las cosas feas que yo me digo en mi mente, una guerra hubiese explotado. Pero no le presto atención, no presto atención cuál es ese diálogo, cuál es ese mensaje que me estoy dando constantemente. Y eso simplemente le está diciendo a mi niño que las cosas siguen siendo igual. Pero cuando yo interrumpo ese diálogo y con la respiración le hago entender a mi niño que esto es simplemente una proyección del pasado, de lo que está grabado en el subconsciente, entonces empiezan las cosas a cambiar y empiezo a debilitar conexiones neuronales que me indicaban esa creencia que yo aprendí escuchando de pequeño o con los comportamientos de las personas que me rodeaban, y empiezo a construir nuevas redes neuronales con esta tranquilidad que estoy adquiriendo de que eso que ronronea en mi mente simplemente es el recuerdo, las memorias de lo que yo viví y que emocionalmente me afectó muchísimo. Entonces, la idea es que yo pueda hacer este trabajo de toma de conciencia. ¿De qué forma lo puedo hacer? Observando mis pensamientos y observando la emoción que se conecta con ese pensamiento, con esa memoria, con ese recuerdo. Identificar cómo me sentía en ese entonces. Cuando viene alguien y me echa el cuento, oye, es que me encontré en la escuela esta mamá gritando a este niño y le decía cosas horribles y el niño estaba llorando y nadie lo defendía, y entonces a ti te da el apretón en el pecho y dices, así me gritaba mi mamá o así me gritaba mi tía y nadie me defendió. Entonces, ahí tienes, hay un grito, hay un abuso y el niño no fue defendido. Entonces yo tengo una programación de no ser protegido, protegida, y voy a traer situaciones a mi vida iguales. Quiero eliminar las situaciones de desprotección en mi vida. Voy a la infancia, confronto a quien no me estaba protegiendo, a quien no me defendió, a quien no me protegió, lo corrijo, dejo que el niño desahogue, no con el adulto, ay, qué pobrecita mi mamá, estaba tan estresada. No. Con el niño. Le permito al niño que haga el berrinche. ¿Por qué me gritas si yo no sé de qué me estás hablando? Yo no entiendo a lo que te refieres. Yo no sé, tú no entiendes que cada vez que tú te portas de esa manera, mi estómago se frunce, mi pecho se estresa, yo no puedo respirar porque creo que yo te estoy generando todos esos problemas y resulta que es que tú no sabes cómo defenderme porque a ti nadie te defendió, pero yo no lo sé porque no te comunicas conmigo. Yo dejo que ese niño desahogue, haga el berrinche y luego, con la escritura, educo. Le doy ejemplos, porque el ejemplo no es para la persona que vivió esa experiencia conmigo. El ejemplo es para mí, para que eso se empiece a grabar en mi subconsciente de que hay otras formas de actuar. Y entonces yo voy cambiando esa parte, quemo esa información como un acto de psicomagia para ayudar a mi niño a liberar eso y después reescribo la historia de forma constructiva. Qué maravilla, qué hermoso, qué belleza saber que estoy constantemente protegida por ti, papá y mamá. Tú apoyas a mi papá para poder criarnos con armonía en la casa. Qué belleza sentir todo esto. Lo escribo para atrás, para confundir a la mente. Escritura inversa.
El que no lo ha visto, revisen los otros videos y ahí van a ver cómo hacerlo. Y entonces le cambio la percepción al niño de la falta de protección a un niño protegido. ¿Cómo se siente un niño protegido? Con confianza. Entonces yo voy a ser un adulto con confianza y voy a resolver las situaciones con amor. No voy a hacer berrinches, locuras, sino que simplemente voy a responder ante una situación con unas nuevas herramientas que yo le estoy dando a mi guión interno, porque ya está cambiando el archivo que yo copié cuando estaba pequeño. Entonces, ¿para qué todo esto? Bueno, ya les dije, para cambiar la frecuencia, pero ¿para qué quiero cambiar la frecuencia? Porque está comprobado en laboratorio, nosotros somos energía y esa energía tiene una frecuencia. La frecuencia está determinada por la velocidad del electrón, de la forma como la velocidad que tiene el electrón alrededor del núcleo. Entonces, eso me va a dar la frecuencia. Mayor frecuencia, resultados mejores. Entonces, si el amor tiene una frecuencia alta, pues yo necesito elevar mi frecuencia a la del amor para poder atraer amor a mi vida. Yo voy a traer a mi vida lo que yo soy. Y si yo soy odio, resentimiento, voy a traer más situaciones que me traigan odio, resentimiento a mí, porque voy a traer lo que soy, no lo que quiero. Entonces, para yo poder cambiar mi frecuencia, necesito cambiar la percepción que tengo de el guión interior, de mi niño, de la persona que soy. Necesito sanar lo que yo soy, sanar la imagen mental que tengo del ser que tengo adentro para poder... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bienvenida Lupita también. Amo. Ok. Bueno. Y bueno, les pido que les den corazoncitos si resuena lo que les estoy diciendo con ustedes para que este bendito algoritmo reaccione y también puedan otras personas venir y enterarse de la información que compartimos en Conciencia Azulel para poder seguir avanzando. Me encanta escuchar eso, que estás bendecida por Dios, porque ya sé que has trabajado fuerte, tuviste un fin de semana de mucho trabajo, de mucha liberación emocional y eso te abre las puertas por la razón que estoy explicando aquí, porque estás cambiando tu frecuencia, estás cambiando la percepción que tienes de tu niña y entonces te estás empoderando para traer cosas buenas a tu vida. Entonces, la idea es que nosotros podamos estar en agradecimiento, pero ¿cómo puedo estar en agradecimiento si lo que tengo son puros comerciales de lo que me pasó cuando estaba pequeño, de todas las desdichas que yo he vivido en mi vida? Pues voy a mandar la frecuencia a través de mi corazón. ¿De qué? De esto. Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto de tenerte por aquí. Entonces voy a mandar la frecuencia a través de mi corazón de esa combinación del pensamiento con el sentimiento. ¡Fa! Se dispara la frecuencia y yo empiezo a traer cosas a mi vida que corresponden a esa frecuencia. ¿Es magia? No. Eso tiene ciencia detrás, pero tiene que haber conciencia de que yo estoy creando en mi vida cosas que a lo mejor no me gustan por ignorancia, porque no sabía o porque estoy lleno de teoría. ¿Y por qué les voy a decir, ay, pero porque estoy llena de teoría? Porque yo estuve llena de teoría por años, por muchísimos años, desde los 12 años leyendo libros de hipnosis, leyendo libros de reencarnaciones, leyendo libros de metafísica, mucha información, era una, ¿cómo le llamamos? Cuando no sabes leer y escribir se me olvidó, ¿cómo se llama esto? Bueno, tenía muchísima información
era funcional, seguía sobreviviendo, pero no estaba aplicando nada a mi vida. Entonces, analfabeta funcional. Gracias, una educadora aquí, la necesitábamos aquí. Y a mí de repente se me chispotea y me olvido de las palabras, ya no sé en qué idioma pensar para... ¿Cuál es? Así que gracias, súper agradecida. Entonces, ¿qué sucede? Yo era una analfabeta funcional. Leía mucha información, estaba aprendiendo mucha información, pero que mi niña seguía sintiéndose que no valía para nada, que no merecía ser amada, seguía trayendo relaciones enfermizas, relaciones tóxicas, seguía atrayendo personas que no me respetaran, seguía atrayendo situaciones donde se me iba el dinero. ¿Por qué? Porque en mi cabeza yo sabía mucho la ley de la atracción, el secreto, todas esas cosas me las sabía. Pero no había caído en cuenta que mi niña mandaba otra frecuencia hacia afuera. Y esa frecuencia venía muchísimo de lo que yo aprendí observando a mi mamá. Porque nosotros vemos al mundo a través de los ojos de mamá. ¿Cómo no? Si nosotros aprendimos a sentir a través de mamá, estando en su vientre, los químicos que ella producía, el cortisol que ella producía fue un entrenamiento para yo ser un productor de cortisol. La depresión que sintió mi mamá fue un entrenamiento para yo estar deprimida por 35 años. Los miedos que sentía mi mamá, sus dudas, eran mis dudas y yo pensaba que eran mías. Y un día conversando con mi mamá cuando nació mi segunda hija, yo le preguntaba, mamá, ¿cómo te sentías cuando estabas embarazada de mí? Ay, hija, yo lloraba mucho. Y yo, ay, hija, es que yo me la pasaba deprimida porque yo, ¿cómo? A mí alguien había venido. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Claritza, bienvenida también. Era una cosa impresionante porque yo me la pasaba deprimida. Y a mí mis hermanos me decían amargarina. Se les hacía un chiste, decía, es que estás amargada. Hasta mi mamá me lo decía. Y entonces, yo decía, ¿pero por qué amargada? ¿Por qué? Yo no entiendo. Yo me sentía así como con esa carga encima tan terrible. Y entonces cuando nace mi hija, viene mi mamá. Tenía mi hija ya como 10 días de nacida. Viene ella a visitarme, a acompañarme como buena mamá. Y entonces le digo yo, mamá, porque en eso ya yo estaba atando cabos de tantas cosas que había investigado. Buenas tardes. Entonces ya yo había empezado a atar cabos, pero no tenía la certeza. Porque las dudas que yo había aprendido a tener a través de mi mamá, no la estoy responsabilizando. Yo no lo sabía. Ella tenía sus razones para dudar. Y yo simplemente seguí como corderito los mismos ejemplos. Entonces, las dudas no me dejaban. Yo decía, es que yo no soy psicóloga. ¿Cómo voy a hacer estas conclusiones? Yo no soy doctora, yo no sé esto de neurociencia, no sé nada. ¿Cómo voy a estar haciendo estas cosas? Y bueno, entonces me dice mi mami que ella se la pasaba deprimida porque mi papá se iba a sus eventos. Cuando él era el alcalde, y entonces ella se quedaba en casa, ella no salía. Tenía ya otro niño pequeño y entonces se quedaba en casa. Y yo le digo, ¿en serio, mamá? Sí, yo me sentía tan deprimida y yo pretendía que todo estaba bien y yo, ahí estuvo la luz roja. ¿Por qué? Porque yo siempre pretendía que todo estaba bien. Y empiezo a hacerle una serie de interrogaciones a mi mamá, de preguntas. Y cuando pasaba esto, ¿cómo te sentías? Y yo dije, pero yo soy la fotocopia de mi mamá. Y después escuchando a una doctora espectacular, su nombre es Betsabe. Ay, qué pena, doctora. Ella ha hecho unos estudios maravillosos de el efecto de las emociones de la mamá en el vientre materno. Ella me confirmó que en el tercer trimestre ya el niño, el feto, ya tiene 60% de las conexiones neuronales que le van a acompañar el resto de su vida si no toma conciencia y hace cambios. ¿Por qué? Porque aprendió a través del sentir de mamá
a sentirse igual. Entonces, yo ahí entendí, yo dije, claro, si mi mamá estaba deprimida y entonces a mí alguien vino a hacerme una evaluación del Feng Shui en mi casa y me dice, ¿usted es depresiva? Y yo no. Y me dice, ¿y por qué usted tiene puros cuadros de mujeres de Picasso? Porque a mí me encantaba Picasso, con las mujeres así todas torcidas, depresivas. Y me dice, como es adentro, es afuera. Usted está mostrando afuera, en sus preferencias, en sus pinturas, lo que a usted está viviendo en su mundo interno y que usted no está consciente. Y yo corrí a quitar todas las pinturas y todo, y yo dije, más nunca. Te amo, Picasso, pero fuera de mi casa. Y entonces me di cuenta que yo sí estaba deprimida, pero la depresión no era mía, era de mi mamá. Entonces a mí me iban y venían depresiones. Yo fui terapeuta de flores de Bach hace muchísimos años en mi camino al autodescubrimiento, y entonces yo tomaba mostaza, Master, porque son para depresiones que aparecen y desaparecen sin causa alguna. Lo que yo no entendía era que yo simplemente estaba repitiendo un patrón de comportamiento de acuerdo a los meses donde mi mamá se deprimió más. Entonces, cada 4 meses yo tenía un periodo, porque nosotros somos cíclicos, depresivos. Cada 4 meses yo sufría de depresión. ¿Por qué? Porque estaba copiando sin cuestionar el patrón de comportamiento de mi mamá. Cuando ella me echa el cuento de por qué ella estaba deprimida, yo decía, mi mamá se sentía abandonada por mi papá, porque él se iba a sus reuniones, se iba a sus festejos, y ella no estaba buscando estar embarazada de mí, sino que fui la hija accidente, es decir, una hija no deseada. Entonces, de cierta forma ella tenía rechazo hacia mí. Ella se sentía abandonada por mi papá, y entonces yo, cada vez que alguien se iba, yo caía en depresión y no lo sabía. Entonces me permití hacerle una carta de drenaje a mi mamá desde vientre materno, porque la maravilla de las cartas de drenaje, lo mágico, por decirlo así, pero no es mágico, es que la mente no sabe de tiempo y espacio. Y yo lo que hice fue hacerle una carta de drenaje a mi mamá cuando estaba embarazada de mí, yo en el vientre, diciéndole lo que yo estaba sintiendo, es decir, lo que yo siempre sentía cuando me deprimía, y cambié de mi sistema esa depresión, más nunca me volvió a aparecer, porque yo tomaba mostaza hasta que ya y me había disminuido, pero no había desaparecido. ¿Cómo? Si mi codificación inicial era de depresión, entonces yo no lo podía cambiar desde las energías sutiles. Yo tenía que ir a cambiarlo desde lo que eran mis conexiones neuronales, mis memorias celulares y todo lo que yo había aprendido simplemente estando en el vientre de mi mamá, porque pues una neurona gigante, yo estaba dentro simplemente aceptando todos esos químicos que ella generaba, y para mí ese cóctel de químicos era normal, hasta que yo lo cambié con conciencia. Vamos a ver qué nos dice Jenny. Yo también fui la hija no deseada de mi mamá, pero sí de mi papá. Bueno, yo fui súper amada por mi papá. Todos mis hermanos me decían que yo era los ojos de mi papá, pero yo sí estoy consciente que mi papá no me planificó. Mi papá no estaba, yo quiero que mi mujer salga embarazada, yo quiero tener una hija con esta mujer, ya tuve un hijo y entonces ahorita es mi tiempo de tener una hija, qué festejo. No, mi papá estaba viejo, mi papá no quería tener hijos. Me amó muchísimo después, pero inicialmente no. Cristina, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Por aquí nos dice Pepe, mi mamá vivió mucha violencia al lado de mi padre y eso pues también lo viví. ¿Hay alguna meditación para aliviar eso? Mira, hay que quitar memorias celulares. Te recomiendo, en la meditación está en Spotify, Amando a mi niño interior. Esa meditación te hace entrenarte a ti mismo a voltear y observar a tu niño interior
y a darle el amor que ni mamá ni papá le dieron por su ignorancia, por sus limitaciones, por su creencia y porque tu alma decidió tener esa mamá y ese papá como el juego de la vida que nosotros pasamos para poder crecer, evolucionar, experimentar. Entonces, el amando a mi niño interior es la última meditación que tengo agregado en Spotify. Y para la violencia te voy a compartir un enunciado. Pepe, te va a ayudar muchísimo. Pero quiero que lo hagas con conciencia, que lo hagas con responsabilidad. Lo repitas por lo menos 21 veces o hasta que se te quite el apretón en el pecho que te va a dar, el apretón en el estómago, la incomodidad, todo eso. Quiero que seas muy responsable. Entonces vas a decir, no es real, no es real. Es una proyección de mi subconsciente de la violencia física, mental y emocional de mi papá hacia mi mamá durante mi embarazo y mi niñez. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y lo vuelves a decir. Después me escribes aquí qué sentiste. Deberías sentir apretón en el pecho, en el estómago, la boca del estómago, la garganta, un nudo en la garganta. Confírmame si sentiste eso cuando te lo dije. Recuerda, no es real, no es real. Es una proyección de mi subconsciente, de la violencia y el abuso físico, mental y emocional que siente y vive mi mamá por parte de mi papá durante mi embarazo y mi niñez. Entonces, si se los cambié un poquito, ustedes anótenlo y háganlo. Lo repiten cuantas veces sea necesario, hasta que el niño se entere que eso ya no existe, para que se quite la percepción de la violencia y de la agresión. Porque ¿qué sucede, Pepe? Que tú te vas a buscar parejas que sean, o sin querer, vas a ser agresivo. Y no porque quieras, tú vas a decir, pero ¿por qué actúa así? Si yo no quiero, no me gusta. O vas a tener un hijo que es agresivo, violento en la garganta. Respira, inhalas y exhalas, inhalas y exhalas y eso te va a ayudar. Y lo vuelves a decir tantas veces sea necesario. Cuando tú termines de hacerlo, entonces vas a decir 21 veces, inhalando y exhalando al final la reposición. ¿Por qué? Porque yo jalo un archivo de violencia física, mental y emocional. Y ahora que quiero poner un archivo de amor y protección. Entonces digo, es bueno, es seguro, es saludable y amoroso para mí ser amado y protegido. Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas. ¿Para qué? La respiración le dice a tu subconsciente que está a salvo, que está bien, que puede hacer un cambio. Eso ya pasó. Tú te esfuerzas a respirar. Al principio te esfuerzas. Pero ¿qué sucede? Al final tú lo vas a tomar como natural y transformas esa realidad de la violencia, porque a lo mejor tú dijiste muy maduro, yo no repito el mismo patrón, pero resulta que eres violento contigo mismo en tu mundo interno y te tratas de una forma grosera, agresiva, no te respetas, no te amas, no te cuidas. ¿Por qué? Porque tienes un patrón de comportamiento de ese tipo, o vas a atraer parejas a tu vida que te van a tratar de la misma manera, con violencia, con agresión física, mental, emocional, o algunas de ellas, o tú vas a sentir ese deseo de explotar muchas veces sin saberlo, esa ira de papá, porque tú la observaste, porque mamá la aceptó y tú la aprendiste a través de observarla a ella. Entonces, ¿a quién más le resonó este enunciado? Porque
muchas veces hemos sido víctimas de violencia, de agresión, a lo mejor no física, pero sí emocional. Agresión pasiva, palabras desagradables, dichas con mucha sonrisa, con mucho amor, pero que terminan desquebrajando al niño que llevamos adentro. Y luego terminamos explotando con el mundo o atrayendo situaciones de ese tipo. Lupita, ya tú sabes, repítelo todas las veces que sea necesario hasta que lo liberes y te sientas que puedes respirar en paz, tranquila. Cuando les digo liberar, se quitan un peso de encima, se les quita el estrés, muchas veces se caen así como que me quiero dormir, quiero descansar, porque pues es fuerte. ¿A qué vamos con todo esto? Ahorita a mí igual todo me resuena. Adelante, Eva, a hacer el trabajo. Siempre dije que no quería ser igual y algunas veces sí lo hice. Claro, porque no es que tú no quieras, es que hay que entender una cosa y esta parte es dificilísima de entender desde la mente consciente. La mente consciente nos permite tomar solamente el 5% de las decisiones. El 95% de las decisiones que tomamos a diario vienen de la información que tenemos en la mente subconsciente. Aunque yo no quiera, después que levanté la mano y después que le di el golpe, digo, hice lo mismo y lo que dije que nunca iba a hacer. Lo dice el adulto, pero es que el niño lo único que conoce es eso, ese es el guión que conoce. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no te tengas que esforzar para hacerlo, sino que borres la programación de tu subconsciente confrontando la situación. Cuando lo dices, lo repites y respiras y te quitas eso de encima y ya nunca más tienes que controlar. Yo no creo en la inteligencia emocional. Inteligencia emocional se aplica cuando yo tengo que hacer un esfuerzo para comportarme de cierta manera. La idea es que yo no tenga que hacer un esfuerzo, sino que yo fluya en el amor. Y para fluir en el amor tengo que quitar las partes de mi programación, de mi guión interno, que me llevan a la violencia y a la agresión. ¿Para qué? Para poder vivir agradecido, porque el agradecimiento, cuando yo lo siento en mi corazón, ¿qué sucede? Me abre puertas, me cambia la frecuencia, me cambia los resultados en la vida. Pero ¿cómo voy a estar agradecido si estoy enfermo? Bueno, pues estás agradecido porque estás en un cuerpo físico y lo puedes experimentar y estás consciente que necesitas cambiar unas cosas para poder seguir creciendo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que agradecer si hay algo que me duele? Bueno, porque es que resulta que ese dolor te está avisando de algo que tú estás viendo de una forma equivocada y ahora lo puedes cambiar. ¿Qué nos dice Eva? Igual hice la carta a mi mamá, la de la ira, las relaciones violentas, explosivas. La verdad me fue re bien. Fue muy liberadora esa carta. Ajá, tú, Eva, que hiciste tu carta acerca de ese tema. Ahora, ¿cómo reaccionas cuando estás bajo estrés? ¿Te cambió tu forma de reaccionar? ¿Te tienes que controlar para tú no explotar o ya te sale natural? Aquí tenemos la prueba de fuego para ver si lo que yo les estoy diciendo es verdad o mentira. No me crean, experiméntenlo ustedes mismos y después vienen y me dicen es mentira. Pero por experiencia sé que funciona. Confrontan y se libera. Nos dice Jenny, imagino que mamá peleaba mucho y gritaba cuando estaba embarazada de mí porque yo era muy gritona cuando peleaba. Lo único que mi mamá detestaba a mi papá cuando estaba embarazada de mí. Mira, cuando nosotros estamos bajo estrés, es decir, las hormonas cambian, hay un cambio, detestaba a tu papá. ¿Qué le salió a relucir ahí? El resentimiento que tu mamá tenía hacia tu abuelo, hacia su papá, que nunca pudo expresar y entonces ahora lo estaba descargando en tu papá. Porque el niño sale a relucir cuando nosotros estamos bajo estrés, cuando se pierde el control.
Durante el embarazo, la mujer pierde el control porque hay un desbalance hormonal para poder ir generando o dándole lo que necesita al nuevo ser que está en el vientre. Entonces el niño no tiene filtros y hace sus berrinches. Aquí nos dice Jenny, sí, porque no lo reconoció, no la reconoció el papá. ¿Ves? El rollo no era con tu papá, así como tus problemas no eran con tu pareja. Tus problemas eran con tu papá, pero nosotros, en la trampa del ego, nos hace creer que el problema es con la persona que yo tengo al frente y resulta que esa persona es simplemente una proyección de un guión interno que yo tengo acerca del masculino o acerca del femenino y que yo por ignorancia no lo identifico y me dejo llevar por la corriente porque no tengo la conciencia de hacer el cambio. Entonces, es importantísimo poder entender, las personas que nos rodean no son los responsables de lo que nos pasa. Ellos son recordatorios de que yo tengo un programa que se está corriendo sin yo estar consciente y que me está haciendo daño y yo, por este juego del ego, no me doy cuenta que esa persona es un mensajero. No es el mensaje, es el mensajero que yo atraje a mi vida por la información que mi niño está enviando afuera. Entonces está viniendo personas a tratarme de esa manera por lo que mi niño cree. Ok, Jenny dice, ¿y el trabajo que hice el fin de semana me sirvió o debo hacer algo más? Esa respuesta la tienes tú. Tú pregúntale a tu corazón como aprendiste aquí hace 2 semanas. Pregúntale a tu niña de ese trabajo, ¿qué falta? Si todavía se te arruga el corazón, si todavía se te aprieta el estómago, si todavía sientes en la garganta, si todavía sientes peso en algún área del cuerpo, hay cosas que trabajar y eso. Entonces sigues yendo a profundidades. Pero tu cuerpo tiene toda la respuesta porque está todo grabado en nosotros. Tenemos memorias celulares y en nuestro corazón esas neuritas que no se están activando, no se activan. ¿Por qué? Porque el niño tiene heridas por solucionar, por resolver, por integrar. Nos dice Eva, no porque ya no me pongo mal, mucho cambio, estoy totalmente tranquila. ¡Bien! ¡Qué bien! Me encanta. Me encanta. Eso es hacer el trabajo. Desconecto la emoción del pasado, ya no me afecta mi frecuencia y empiezan a pasar cosas bellas en mi vida. Tranquilidad. La tranquilidad está más cerca del agradecimiento que el enojo, que el rencor, que el resentimiento. Entonces vas aumentando tu frecuencia y empiezan a pasar cosas bonitas en tu vida. Eso me encanta. Ok, nos dice Adriana, aparte, ni siquiera se me presentan situaciones de estar reactiva. Claro, porque ya no resuenas con eso. Ya tu niña no manda la información afuera de reactividad, de enojo, de violencia, de agresión. Entonces lo que empiezas es a atraer personas tranquilas, así como se siente tu corazón ahora. Tranquila porque es de la forma como se siente tu niña en esa área que trabajaste. Ahora observas y entonces puedes seguir viendo de qué otras áreas necesitas transformar y eso me encanta. O sea, para reaccionar mal, me encanta. Así que, Pepe, ahí tienes el ejemplo. Ya Eva no se tiene que esforzar para no ser reactiva. Por eso les digo, la inteligencia emocional no es necesaria. Lo que es necesario es borrar de mi guión mental la información que me hace perder la cordura. Entonces ya yo no tengo que pensar en ser inteligente emocionalmente. Simplemente fluyo con la nueva programación que estoy implantando en mi subconsciente. Me encanta. Me hiciste el día, Eva, porque para mí cuando ustedes empiezan a trabajar conmigo, son como mis niños. Y ver cómo van avanzando.
ver tu situación antes, cómo tu forma de hablar, cómo hablabas diferente. Ahora escucharte en nuestra reunión, por ejemplo, de los miércoles, escuchar cómo va cambiando tu discurso, cómo va cambiando el tono como te expresas, cómo va cambiando tu seguridad. Es algo maravilloso. Me siento súper orgullosa de ti. Y lo mejor está por venir, porque apenas estás empezando. Tú empezaste conmigo creo que en abril haciendo los retos. Hiciste el maratón de las cartas. El maratón de las cartas hace creo que fue en junio. E ingresaste al grupo de Sanando tu Autoimagen. Y yo sé que aunque has quitado muchísimas capas, vas a estar aún mejor, mucho mejor. Así que súper orgullosa de ti y sabiendo que vas a seguir creciendo. Entonces, gracias a ti, gracias por la confianza, porque abrir nuestro corazón para mostrar que estamos llenos de dolor no es fácil. El orgullo no nos deja. Pero el orgullo no nos va a permitir cambiar nuestra vida. Nos mantiene estancados. Así que súper orgullosa porque sé lo que requiere, el trabajo que requiere conscientemente hacer toda esta transformación para después vivir en paz. Si la primera vez fue en Sanando tu Autoimagen. Exacto. Y de verdad que es maravilloso poder ver esas transformaciones, ese crecimiento, esos avances y saber que cuando ustedes piensan que ya llegaron a donde tenían que llegar, yo sé que apenas están dando los primeros pasitos, que están tambaleando como los niños, pero es el orgullo de que ahora pueden dar pasitos que antes no daban. Entonces, súper contenta, de verdad que muy, muy, muy contenta. Bueno, yo tengo que llamar, perdón, los voy a dejar porque me voy a buscar a mi hijo a la escuela. Ya hablé mucho, ya les expliqué del niño, agradecimiento, les di enunciado, reposición y bueno, espero que toda esta información sea para su mayor bien y me comentan qué sintieron cuando hicieron el enunciado y cómo se sintieron después, qué reacciones han tenido, porque mucha gente no entiende cómo esto funciona y esto les puede transformar la vida y un comentario de ustedes les puede ayudar a los demás a aclarar qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que están experimentando. Gracias infinitas por tu dedicación. Yo amo compartirles información y les pido todos los días en mis meditaciones que me dé la capacidad para poder transmitir el mensaje de una forma digerible, porque esto no es fácil. Esto es más vivencial. Cuando ustedes hacen sus cartas, cuando hacen sus enunciados y empiezan a sentir el cambio, empiezan a entender, a unir cabos y empiezan a crecer. Y eso me encanta. Bueno, muchas bendiciones. Por aquí les dejo el video. Compartan, denle me gusta, escriban sus comentarios de sus experiencias y nos seguimos viendo. El lunes no se me vuelve a confundir el día. Aquí regreso con por dónde empiezo a sanar. Muchas bendiciones.